de las tentaciones o la tentación. ¿Es buena o mala? Y lo primero que muchos podríamos decir o pensar es que es definitivamente mala. Es muy mala la tentación porque finalmente eh, el tenerla nos desequilibra, ¿no? Nos confunde. Sin embargo, la tentación no es buena y tampoco es mala. ¿Cómo es eso? Pues miren, aquí les voy a dejar algunas características para que vayamos pensando realmente si es buena o es mala. Y bueno, primeramente vamos a ver que una de las características principales, pues es que es algo personal. Eh, una tentación no puede ser la misma para todos. A mí me tienta algo y no quiere decir que igualmente a otra persona le va a tentar lo mismo. Se presentan momentos claves en la vida, ¿verdad? Son, además, pareciera, pues definitivamente que es a propósito, en momentos de debilidad o de incertidumbre, principalmente, no quiere decir que siempre o exclusivamente, pero sí principalmente en estos momentos de no sé qué hacer y se presenta esa tentación o en momentos de debilidad. Debilidad, llámese como sea, física, espiritual, mental, emocional, no importa. La tentación, bien importante, es que siempre se puede vencer. Es una de las características. Siempre se puede vencer. No podemos hablar de que la tentación nos gana, nos aplasta y no hubo manera para vencerla. No, siempre se puede vencer. Y Dios la permite porque efectivamente esa tentación no viene de Dios, no es creada por Dios, es creada, es hecha, es puesta por el maligno. Pero Dios permite la tentación porque sabe que podemos vencerla. No va a permitir Él, así como la tentación o cualquier otra situación, algo que esté por arriba de nuestras fuerzas. Nunca. Entonces, una otra característica de la tentación es que siempre podemos vencerla. Tiene solamente un objetivo. Esto hay que nos quede claro. No es que me haga comer más, o que me haga robar, o que me haga tomar una decisión totalmente, pues, lujuriosa, ¿no? Puede ser. No. Tiene un solo objetivo, la tentación. Y si nos remontamos al Génesis, cuando la serpiente tienta a Adán y a Eva, su único objetivo real no era que comieran la manzana, no era que desobedecieran. Van a decir, sí, es que sí era. Bueno, claro que eso consiguió, fue muy claro, pero el objetivo principal era alejarlos de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, la tentación tiene un objetivo, alejarnos de Dios, si es que caemos. Bueno, por esta razón de que Dios permite que seamos tentados, podemos también definirla como un misterio de amor de Dios. ¿Por qué? Pues porque dentro de este misterio de amor, nosotros decidimos libremente amar a Dios y tener una comunicación o una relación más íntima con Él. Y por voluntad rechazar el pecado o la tentación. Y pues es un misterio. Entonces, no es que ¿por qué la creaste la tentación, Dios? Si no hubiera tentaciones, yo sería un santo. Bueno, también les voy a decir, gracias a las tentaciones hay santos. No es si la quitáramos, ¿no? Entonces,
Para concluir, no es buena y tampoco es mala. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí bien importante. En pantalla ven, pues, 2 columnas. ¿Qué sucede cuando la vencemos? ¿Qué, pues, sucede cuando caemos en esa tentación? Primeramente, cuando la vencemos, nos autoconocemos. Ya sabemos cuáles son nuestros límites, de qué pie cojeamos, como se dice, la debilidad que tenemos ante ciertas, inclinaciones, ¿verdad? Pueden ser carnales, pueden ser materiales, etcétera. Nos lleva a un autoconocimiento cuando las vencemos. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que eso me atrajo y que ya me di cuenta que ahí es donde me duele, pero la vencí. Sin embargo, cuando caemos, no, la verdad es que perdemos esa visión y no nos damos cuenta de nuestros límites y nuestras debilidades. ¿Han escuchado ustedes en televisión, en series, incluso en alguna situación personal, en familia o con algún conocido, del típico alcohólico que dice: "No, es que yo dejo el alcohol cuando yo quiera"? Cuando algún vicio, ¿no? No necesariamente el alcohol, cualquier otro vicio. Es que yo lo dejo cuando quiera, no es un vicio. Mentira. Ahí es donde esa persona, por la tentación de volverse a tomar la botella, drogarse, a comerse el pastel completo, por ejemplo, ¿no? Hablando de este tipo de vicios, no conocen hasta dónde sí, hasta dónde no, aunque digan lo contrario. No conocen sus debilidades ni sus límites. Simplemente se dejan llevar. Otro, cuando la vencemos nos volvemos más libres. Y esto puede ser un tema de completo de otro, pues de otro espacio. ¿Por qué? Porque hay que saber que la libertad siempre nos lleva a un bien. La libertad no es escoger entre el camino bueno y el camino malo, sino la libertad es conocer o decidirnos por el camino bueno y el camino mejor. Aquí no entra el malo. Eso es ser libre. Y cuando caemos en la tentación, por supuesto, nos volvemos esclavos. Cuando la vencemos, se fortalece nuestra voluntad. Algunos de ustedes que me escuchan han hecho algún reto, ¿no? Por ejemplo, bajar de peso, no comer alguna cosa durante cierto tiempo, dejar de fumar durante cierto tiempo o para siempre, no sé, ciertos retos, ¿no? O propósitos, llamémosle propósitos también. Y cuando ustedes los superan, se dan cuenta que pueden, se fortalece esa voluntad y decimos, tengo fuerza de voluntad. Y cuando se presenta otro reto, ¿no? Alguien nos reta o alguna otra situación, para ahorrar, por ejemplo, ya no puedo estar gastando en mis frituras todos los días, porque tengo que ahorrar. Y entonces, ya me di cuenta que sí puedo dejar de comer frituras, pero ahora lo voy a ahorrar. Ese dinero que en vez de gastarlo, lo voy a ahorrar. Y puedo hacerlo porque ya me di cuenta que sí tengo fuerza de voluntad y se va fortaleciendo eso muy dentro de nosotros. Sin embargo, cuando caemos en la tentación, es muy probable, y aquí es lo lamentable, que se vuelva costumbre. Se los dice aquí una persona que cayó muchas veces en decir, ya no voy a fumar. Caía en la tentación, iba a una fiesta, iba a una reunión y caía. Y de repente decía, bueno, pues es que ay, la verdad es que está bien difícil, no puedo dejar de fumar. Y ya se me vuelve a costumbre. Por ejemplo, otra tentación un poquito más fuerte, estar viendo a las chicas o a los chicos por la calle con esa mirada lasciva o con ese pensamiento pecaminoso. Es una tentación, ¿sí?
Si no lucho, ¿qué hago? Pues se me vuelve una costumbre. No hago ni un esfuerzo por dejar de hacerlo. Y entonces ya para mí es normal, es un hábito. Por eso cuando caemos se vuelve costumbre muchas veces. Cuando la vencemos, la relación con Dios crece. Sí, nuestra relación con Dios se fortalece increíble. Cuando caemos, ya dijimos, nos aparta de Dios. Hay algunas tentaciones que cuando caemos definitivamente pecamos como tal, y pecar puede ser venial o mortal. Hay algunas otras tentaciones que no necesariamente se convierten o son pecado, pero Dios nos quiere fuertes y nos quiere, repito, libres de escoger entre lo bueno y lo mejor. Por lo tanto, cuando caemos en tentación, esa relación se va mermando. Nos vamos alejando un poquito de ello. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios, nos crea libres y cuando así lo somos, pues nos acercamos un poco más a Él. Espero que haya quedado claro este punto. Cuando vencemos la tentación, el proceso de cambio se vuelve constante. Esto es padrísimo, ya se empieza a ser un hábito. Siempre grito, siempre que entre comillas, me hacen enojar, porque nadie me hace enojar, la que se enoja soy yo sola, ¿no? Que haya motivos para que yo me exalte es otra cosa, pero yo puedo controlar si me exalto o no. Si me enojo, grito, pataleo. Bueno, entonces, en ese ejemplo, yo venzo esa tentación de que mi hija llegó y me puso su cara o sus ojos de huevo cocido, ya saben cómo le hacen los adolescentes de "ush", bueno. Y miren, empezó así por dentro de mí el volcán a hacer erupción y es una tentación muy grande y dije: "No, no", y me contuve. ¿Qué pasa con eso cuando lo hago una y otra vez? Empiezo ese proceso de cambio. Muchas veces creemos que el cambiar, alguna actitud, alguna mala forma, etcétera, tiene que ser de la noche a la mañana. Y aquí les digo, papás, por favor, esposas, el, marido o la esposa, por supuesto, sí, esos defectos tremendos que tiene, no van a ir cambiando, no van a cambiar de la noche a la mañana. Fíjense en los pequeños esfuerzos y que si se hacen constantes, precisamente es ahí donde viene el cambio, ¿no? Entonces, cuando se vence esa tentación, se vuelve, empieza a hacer esta avalancha, un proceso de cambio y así va arrastrando, pues, buenas actitudes, muchas buenas actitudes. Pero cuando caemos, el proceso de cambio se vuelve mucho más difícil. Y es muy importante siempre, una vez que se caiga en tentación, levantarse, porque si no, efectivamente, bueno, pues no nos levantamos, ahí nos quedamos, seguimos arrastrados por ya sea el pecado, la tentación, el vicio, el mal hábito, y ahí nos quedamos. Para volver al camino del cambio, pues va a estar más complicado. Cuando vencemos la tentación, con el tiempo nos vuelve una persona más virtuosa. Y esto tiene mucha relación con el punto anterior de que el proceso de cambio es constante. Bueno, en este sentido también. ¿Por qué? Porque si ya te contuviste a ese gritonero que le ibas a poner a tus hijos por X o Y cosa, ¿qué te empiezas a hacer? Bueno, pues más paciente tal vez, con más paz, ya estás empezando a escuchar razones, ya tienes un poco más de compasión, ya te vuelves más tierno en vez de gritar, mejor abrazas y dices, ay, pero ya no grité, ya abracé. Y entonces empiezas a ejercer la virtud, contraria al defecto, a la debilidad, al pecado. Te vuelves virtuoso. Sin embargo,
cuando es continua la caída en la tentación y por mucho tiempo por ahí nos quedamos sin levantarnos, pues podemos llegar a la perdición. Ustedes conocen a personas que continuamente están tiradas en el suelo, llámese en cualquier actitud, no solamente de un vicio, sino en actitudes tremendas, pornografía, infidelidad, que se la pasa come y come, que no pierde ya la costumbrita de tomar lo ajeno, de abusar del débil, y ya esto ya ni siquiera lo ve. Mucho cuidado. Cuando la vencemos, la tentación, incluso buscamos con alegría sacrificios. Ya no necesito que algo me tiente. Yo busco algo de qué abstenerme, de qué retraerme, porque ya me di cuenta que además de que esto le agrada a Dios, también me agrada y me hace crecer en virtud. Sin embargo, también las personas que continuamente caen en la tentación y no hacen un esfuerzo por no caer en principio y otra por no salir o levantarse después de haber caído, ellos son quienes tientan a los demás. A mí me pasó, sí, estaba joven y no es una justificación. Vamos a la fiesta, vamos a tomar alcohol, vamos a fumar, no le pidas permiso a tus papás, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. Yo hice una de cosas y una de barbaridad que no saben cómo me arrepentí en su momento. Sigo arrepentida, pues, ya lo confesé y todo en una confesión de vida que hice tremenda de todas las veces que induje a mis amigos, porque en realidad no, yo no, pues no parece que los quisiera mucho, a pecar. Yo los tentaba. Y aunque ellos no me van a regañar, no, hay que estudiar. No, pues eso no está bien. No, qué miedo, yo no me meto ahí. Ah, ándale, ya ves, no puedes. Ay, cobarde. Ay, ándale. Tentamos a los demás. Mucho cuidado. Y entonces, bueno, amigos, ya vimos, no es ni buena ni mala, siempre y cuando nosotros la hagamos o buena o mala. Ya vieron todas estas elementos o características de cuando caemos y cuando la vencemos. Por eso Dios la permite. Ese misterio de amor nos puede llegar, nos puede facilitar incluso un camino a la santidad o nos puede facilitar el camino a la perdición. ¿Se dan cuenta? Y recordemos siempre, como conclusión, la tentación como tal no es mala y tenemos que asumir la responsabilidad siempre de personal decir, pues sí caí o no caí. Es que el diablo me tentó. Ah, entonces la culpa es del diablo. Ah, aquí remontémonos al Génesis. ¿La culpa fue el diablo o fue de Adán y Eva? Pues fue responsabilidad de ellos. Tuvieron su elección, su decisión. Y eso es lo importante y lo que nos tiene que quedar muy claro. Es nuestra propia decisión.